en este momento nosotros ya nos habíamos dado cuenta a dónde íbamos, porque no solo que escuchábamos las detonaciones, sino veíamos los cambios de posiciones y como las MAC, las ametralladoras tenían municiones trazantes completos los cargadores ellos. Nosotros teníamos una trazante cada 10 para mostrarte cuando estás en la mitad de cargador y cuando se te acabó el cargador. Era un beneficio el hecho de que ellos tuvieran las municiones trazantes, que también las usaban para marcar los lugares donde había que tirar al resto. Pero a nosotros nos beneficiaba el hecho de por lo menos ver al lugar donde estaban tirando. Y bueno, eso fue una cosa medio loca porque cruzamos el valle de Moybrook, donde hay un arroyo, que como todos los arroyos siempre son engañosos. Quien conoce Córdoba o cualquier lado ve que un arroyito así es una pavada y de repente el arroyo tiene 1,5 metros de agua. Bueno, a nosotros nos pasó tener que cruzar en la madrugada con armamento. Bueno, algunos cruzaron salpicándose los borceguíes y otros cruzaron con el agua hasta arriba. Así, preparándonos para ir a combatir. Y como era un valle, nos costaba llegar hasta, digamos, las alturas, y cada rato tiraban bengalas que iluminaban y se hacía todo prácticamente de día. Quedábamos muy expuestos como una línea que iba subiendo, y desde que empezaron a tirar esas bengalas nos empezaron a tirar y bueno, ya ahí estábamos tan expuestos que no había forma de retroceder, y el subir también era muy expuesto, y a partir de ahí, bueno, fueron combates muy raros porque quedamos intercalados y llegamos a tomarles la altura. Pero por otro lado, como no teníamos ningún tipo de comunicación, no teníamos radios, no teníamos nada, el resto no sabía que nosotros ya habíamos tomado la altura, y el aerotransportado 4 nos seguía tirando a nosotros y otros tiraban para ese lado, e inclusive nuestro grupo del grupo apoyo tiraba como podía por arriba nuestro y no sabía si nos estaban tirando a nosotros. Fue bastante complicado hasta que en un momento, ya llegando el amanecer, como estábamos tan expuestos y todo, la compañía decide ya emprender la retirada para Puerto Argentino, y aparte porque ya venían desde otros lados los grupos retirándose, y como empezaba a amanecer ya se veía visualmente los cordones de soldados que estaban volviendo. Bueno, bajábamos hasta la altura de lo que era el cuartel de los Royal Marines, que estaba ahí. Ahí hay un puente, ya la compañía empezó a tomar el camino que iba a Puerto Argentino. Ahí es donde cae Cao, ahí es donde cae Reyes Lobos, que los agarran de espaldas porque ellos están regresando. Bueno, en la situación que ellos iban a Puerto Argentino, con el Tula Domínguez, Gabriel Espir y Alcides Arteaga y Ricardo Barrios, decidimos que habían quedado soldados arriba. Y ya esa parte estaba toda tomada por el enemigo. Si lo dejábamos no sabíamos qué iba a suceder. Y bueno, la apuesta fue volver a subir. Así que otra vez empezamos el camino para el lugar que ya estaba tomado y que no estaba tan cubierto, sino que era bastante descubierto. Bueno, en ese derrotero, yo me acuerdo, yo decía, mientras que esté con estos dos negros, yo subo. Lo tenía Alcides y lo tenía Ricardo, y yo decía, vamos, está todo bien. Yo sabía que siempre iba a tener la espalda cubierta, y ellos también, por parte mía. Y lo que hacíamos era, en el grupo, porque se nos prendieron otros tantos soldados que vieron que subíamos, vamos. Y nosotros lo que íbamos mirando, ya pensando con otra cabeza, y ya después de haber estado, y ya después de haber tirado y haber estado en combate tanto, ya pensábamos distinto, y entonces decíamos, a lo que lo veíamos un poco de dudoso o algo así, le decíamos, mira, ahí hay un herido, llévatelo para abajo.
al que estaba herido de tal cosa, ¿qué tenés? ¿Una herida en un brazo? Bueno, llévate a aquel que tiene una herida en una pierna. Y tratábamos de estar entre nosotros, que ya teníamos la decisión de eso. Y por ahí, ¿qué pasaba? Si éramos pocos, y en esos pocos uno se daba vuelta, era peor que tener más enfrente. Entonces, y si uno, por ejemplo, tenía que hacer un traslado, cubrir a alguien y no cubría, era no avanzar. Hubo situaciones que teníamos que movernos de piedra a piedra y eran 10 minutos, 5 o 10 minutos de esperar un agujero que no haya disparos para poder hacer 10 metros. Entonces teníamos que estar muy seguros quiénes éramos, que estábamos cubiertos entre nosotros. Así quedamos nosotros 5. La compañía terminó de descender, los heridos terminaron de descender, ellos se fueron para el lado de Puerto Argentino y nosotros en realidad fuimos subiéndonos más y yendo hacia el este por Wireless Ridge. Y bueno, ahí empezamos a entrar otra vez en combate. Nosotros 5 solos con diferentes fracciones, que en realidad no teníamos ni idea porque era un combate entre rocas, que no sabía, por ahí parecía que no había nadie ahí, y de repente sentías disparos o sentías disparos en otro lado, que ya los empezabas a identificar por los fogonazos o cosas, pero primero no podías identificar. Aparte nosotros no teníamos ninguna ayuda tecnológica, nada, y eso ya era a luz de día. Bueno, la única opción que teníamos era ir, no podíamos ya volver por la bahía, no podíamos cruzar, ya era imposible, porque ya habían avanzado sobre Tumbledon, las tropas enemigas, ya habían avanzado por todos lados. Lo único que nos quedaba era ir caminando por Camber, para el lado de Península de Camber, y tratar de sobrevivir a estos emboscadas o encontronazos que íbamos teniendo con X cantidad de soldados que no teníamos ni idea. Pero llegamos a tener varios encuentros que no fueron cuerpo a cuerpo literal, pero sí a distancia de tirar una granada, nos veíamos la cara. Y bueno, en esa situación estuvimos hasta en un momento frenaron, o sea, no sentíamos que nos estén disparando, no teníamos ningún encuentro y decidimos, porque el Tula quería ir por la costa. Y en ese momento, que éramos 5, dijimos, bueno, acá no hay suboficial, no hay tira, no hay nada. Acá somos 5 que tenemos que salir, pongámonos de acuerdo cuál es la mejor opción. Decidimos que por cerca de la costa estábamos muertos porque estábamos muy expuestos y fuimos haciendo lo que podíamos, tratando de taparnos y cubrirnos con el tema de las rocas, que iban amenguando, pero por lo menos teníamos una cobertura. Y bueno, fue bastante difícil ese tema. Hasta que de última, que no nos estaban tirando, miramos, como íbamos caminando para el lado de Camber, para el este, vemos a dos soldados, pero ya teníamos la duda, no sabíamos si éramos, como estábamos metidos entre medio, así, no sabíamos si eran británicos o argentinos. Bueno, de última dijimos, bueno, vamos, si nos tiran, tiramos. No nos quedaba otra. Y cuando fuimos avanzando, resulta que eran 2 comandos argentinos. Nosotros, el Tula estuvo hablando, le dijo que éramos parte de una compañía. Ellos se identificaron como comandos, estaban con Aldo Rico haciendo una defensa a 360 grados en Camber. Y nos dijeron, bueno, vayan para allá, se hacen fuertes, se suman ahí a los comandos y bueno, veremos qué pasa. Nosotros le dimos las últimas posiciones de los combates que habíamos tenido nosotros, como para que ellos tengan idea de dónde estaba ubicado el enemigo, y seguimos caminando. Y como cosa particular, entre medio de la caminata hasta Camber, eso ya era 14 de junio, ya era pasado el mediodía, nos encontramos con una pieza de artillería que estaba destruida, que era Delgada 101. Y nosotros, como ya éramos medio como soldados viejos de combate,
Me acuerdo que siempre nos acordamos que nos reímos, que miramos a ese grupo de pibes y los mirábamos tipo hasta con lástima, decíamos, mirá estos pibes cómo están, y nosotros estábamos iguales, pero los veíamos, claro, se les había roto la pieza de artillería, no tenían nada, estaban expuestos no tenían ni cómo defenderse salvo con sus armas manuales. Bueno, lo particular que entre medio de este grupo, que eran unos cuantos soldados, se escucha Pato, que me llaman a mí. Y de entre medio de ese grupo sale un amigo mío de los 9 años, que yo no tenía ni idea que estaba en Malvinas. Y él no tenía idea que estaba yo. Bueno, fue muy particular. Todo esto en el medio de bombardeo, todo seguía pasando. Pero ya como pasaba un poco lejos, ya creo que uno se curte, yo que sé, salvo que pique cerca. Bueno, nos dimos un abrazo como diciendo, bueno, nos vemos, pero los dos sabíamos que no era ningún nos vemos, porque en la situación que estaba era lo más seguro, era que no nos viéramos. Pero bueno, nos dimos ese abrazo, yo qué sé, nosotros seguimos caminando, nos fuimos para el lado de Camber, yo había recogido unas latas entre medio que había encontrado por ahí, paramos para comer en un galpón, los que están enfrente a Puerto Argentino, un poquito antes de presentarnos con Aldo Rico. Y de repente en el galpón vemos que se abre la puerta de golpe y empiezan a entrar heridos. Y los heridos eran todos del grupo Delgada. Yo reconocí las caras y empecé a buscar a mi amigo y no lo encontraba. Sigue la situación, no lo encontré. Salimos del galpón porque el galpón también era muy peligroso porque llegaban a bombardear el galpón, estábamos adentro, metal, todas esas cosas. Ahí nos sumamos a Aldo Rico, ya nos dieron una posición y lo único que teníamos que hacer era esperar. Dijeron, bueno, esperar y tenemos que tirar. Y yo me acuerdo que les decía, estamos en una península. Listo. Si vienen nos queda o el agua o tirar hasta el que quede parado. Cosa que era muy complicada. Y en ese tiro entre medio de todos los líos y todo, de repente se empezaron a decir, uy, parece que estaban con prismáticos mirando para enfrente, para Puerto Argentino, parece que se levantó la bandera blanca, que sí, que no, que esto, que el otro. Y de repente, de toda la locura, de todos los bombardeos, los aviones, los barcos, de esto, que el otro, de repente empezó a haber silencio. Y había sido el cese de fuego. Y a partir de ahí, bueno, algunos decían que sí, otros decían que no, terminó todo, que sí, que no. Nosotros mirábamos para el oeste, veíamos las columnas de soldados. Después viendo documentales es muy loco, porque es repetir esas imágenes que uno tuvo desde su propia mirada. Veíamos venir desde la zona de los valles las columnas de soldados, las nuestras y después la del enemigo, que ya estaba llegando a Puerto Argentino. Esperamos ahí hasta que una lancha fue cruzando a los soldados que estaban ahí en Camber. Y lo particular, no sé en qué viaje de los tantos que empezó a hacer esta barcaza que nos cruzaba, subimos después de que ya había hecho varios viajes, en el muelle buscando gente, me vuelvo a encontrar con mi amigo que sobrevivió. Tal es así, y hace un par de semanas nos hemos juntado también y seguimos juntándonos con mucha alegría, dándonos ese abrazo que pensamos que no íbamos a tener. Y a nosotros nos dieron a todos por muertos, y después cuando aparecimos en el muelle, nos miraban a todos así, como diciendo, ¿qué hacen acá? Y nosotros decíamos, ¿estamos acá? No, ¿qué hacen acá? Porque ustedes... No, estamos acá. Y así fue, claro, todos cuando vieron del otro lado donde estábamos nosotros, la zona, como estaba bombardeada, como todo, dijeron, ya fue, estos pibes no vuelven más. Che, y pasaste todo eso, ¿no? Digo, ¿qué les pasó por qué te pasó por la cabeza cuando fue ese cese al fuego? Después de todo lo que viviste, ¿no? Bueno, es que era raro. A mí, o sea, por un lado era como decir, ya. Pero por otro lado no. Porque nosotros veníamos de mucho combate. Y yo me acuerdo que tengo viva la imagen. Camber es una península muy chiquita.
muy finita, y desde la costa se eleva rápido la altura que tiene Camber. O sea que hay como unas barranquitas hacia la bahía. Me acuerdo que corrían soldados, agarraban los fusiles y los tiraban al agua. Se acabó, basta, terminó, y tiraban el armamento. Y yo decía, no. Claro, yo no iba a tirar mi armamento ni loco hasta no saber si era posta que se había acabado. Porque muchas veces, durante entremedio, cuando había venido el Papa, cuando dijeron esto, no va a pasar más nada, parece que se arregló políticamente, cuando dijeron eso, a los 2 días nos bombardeaban como locos. Entonces, nosotros que veníamos de tirar bastante, de haber entrado en combate, de vernos las caras, nos vimos las caras. Después de eso, tirar el armamento, o sea, yo hasta que no me dijeran se acabó, acá está la bandera, terminamos, yo no iba a largar mi armamento. O sea que era un sentimiento, por un lado, buenísimo, se terminó, pero por otro lado era la duda, se terminó. Viste, no sé, yo mi armamento lo terminé rompiendo un día después para no entregarlo bien. Pero hasta el momento tuve mi arma. Hasta que no tuve rodeado de británicos, mi arma no la largué. Lo tuviste que... Está bien, lo tuviste que romper. Lo tuviste que no, entregar. Lo rompí porque quise. Lo tuve que entregar, lamentablemente, yendo para... Bueno, ellos lo hicieron fácil. Nos tomaron a todos como prisioneros, pero nos tomaron prisioneros con el armamento. Entonces lo que hicieron después era, empezaron a mandar, no sé, supongo que por unidades o cosas así, nos mandaron a todos al aeropuerto. En el camino al aeropuerto hicieron una posta. Un checkpoint. Exactamente. Entonces a partir de ahí dejabas todo. Era como ir al cadalso, más o menos, ¿no? Exactamente. Y después, eso yendo al aeropuerto, que fue la imagen, bueno, 2 imágenes muy tristes. Yo tengo la imagen de haber visto izarse la bandera en una de las casas o en uno de los mástiles bajos, la bandera británica, después de que había caído. Que fue un bombazo al corazón. Porque el primero que me vino fue Julio Segura, decir, los pibes, después decían, el cese de fuego se firmó a las 10 de la mañana, ¿y para qué nos cagamos a tiros hasta las 4 de la tarde? Hubo mucha gente que quedó muerta en combate o herido innecesariamente. Todos esos sentimientos ambiguos iban sucediendo. Y cuando fuimos, entregamos armamento, nos llevaron al aeropuerto. El aeropuerto era una imagen desoladora, porque eran la mayoría de los soldados que nos habían llevado ahí, sin armamento, sin correaje. Era como si a todos se les hubiese muerto la madre. Esa era la cara de todos. Si a cada uno se le hubiese muerto la... Y todos tratando de dormir en un huequito. Éramos, no sé, parecíamos un leprosario. Donde aparte los británicos tremendamente nos hacían un hostigamiento psicológico, que me acuerdo venía un triángulo de una formación de 3 helicópteros que sobrevolaba el aeropuerto. El helicóptero de adelante tenía una bandera británica en el eje de la rueda delantera y los otros 2 atrás, y nos sobrevolaban. Era como ponerte en la cara, te pasaban con la bandera británica así, era demoledor. Bueno, esa situación del aeropuerto demoledora, moralmente, yo creo que a todos nos golpeó mucho, a mí en lo personal mucho, y creo que a todos también. La vuelta del aeropuerto, ya sin armamento, por el mismo camino, a prepararnos para cuando embarcábamos, no sabíamos en qué, terminó siendo embarcar en el Canberra. Para venir hasta Puerto Madryn, pero en ese momento no teníamos ni idea, era todo muy confuso. En ese momento, antes de ir para el aeropuerto, yo rompí mi propio fusil porque dije, no, se los voy a dejar. Si se los dejo, que no lo puedan usar. El último que lo usé fui yo. Torcí el caño. Me puse en un lugar, le torcí el caño, rompí cargador, rompí todo. Y a mi compañero también le rompí el fusil. Era como
bueno, ya está. A mí me tenés, pero ya fue. Y bueno, después de ese regreso al aeropuerto, un día creo que fue, a mí se me confunden un poco, creo que a todos nos pasa lo mismo, cada vez que nos juntamos empezamos, era un día, no, 2 días, no, 3 días, porque fuimos, creo que a todos nos pasa medio lo mismo, el tema de los tiempos. Hay veces debe ser con la intensidad o la experiencia que vivió cada uno, que hace la confusión del tema del tiempo. Porque cuando volvimos del aeropuerto hasta embarcar a Canberra, creo que fue una o 2 noches. Que fue nada, entrar a los galpones, como veníamos muertos de hambre, era ver que nosotros estábamos muertos de hambre y de repente los galpones estaban llenos de comida, no teníamos cigarrillos, los galpones estaban llenos de cigarrillos para los que querían jugar. Empezábamos a rescatar comida, todo lo que podíamos, no sé, para ya sabiendo que había terminado todo y preparándonos para volver. Empezando a masticar esa bronca de haber dado todo y más y tener que volver así. Che, ¿y cómo fue la vuelta después, no? O sea, cuando llegaste acá. Oh. Y la vuelta, yo en alguna otra oportunidad o en algunas otras oportunidades me preguntaban qué era lo peor de la guerra y siempre dije lo mismo, volver. Porque cuando volví durante muchísimo tiempo, y no sé si años, decía, ¿por qué no habrán tenido más puntería y me hubiese quedado allá y ya hubiese sido más fácil? Acá fue muy difícil. Habría que remontarse a 1982, ¿no? Finales de una dictadura, inicios de lo que iba a ser una democracia, muy en pañales. Nosotros sabiendo que habíamos dado todo. Bueno, ese sentimiento lo tuve muy fresco en la bajada del Canberra. Por un lado me había bajado dándole la mano a los soldados británicos que estaban ahí porque fue un saludo de honor. Y los tipos, a menos en mi caso, yo por ahí me enteré de algunas cosas que no fueron tan buenas, pero a mí me trataron muy bien. Y creo que era una cuestión de honor, ya terminó, ya está. Nos habían llevado, yo me saludé con los británicos que estaban, pero me pasó algo muy particular cuando entro en la manga, en la escalera para bajar al muelle, que nada, el sentimiento era perdimos. Y el perdimos era ir como mirando, ir con la cabeza gacha. No por vergüenza, sino era una cantidad de sentimientos como bronca, se te sumaban muchas cosas. Ya tenías compañeros caídos en combate, compañeros heridos, y no habíamos podido. Pero en el transcurso del trayecto, que es muy corto, pero pareció recontra largo, de bajar del barco hasta pisar continente, fue como que mis sentimientos fueron haciendo así y mi cabeza se fue levantando, como diciendo, bueno, ya, hicimos lo que pudimos, ¿entendés? Y eso se empezó a representar ahí en Puerto Madryn, que era muy emocionante porque la gente de ahí del muelle de Aluar nos llevaron para el pueblo, y la gente que estaba en los contados de la ruta, que venía con las compras, que había ido familiares, abrían y nos tiraban panes, nos tiraban cosas, nos querían invitar a las casas, nos abrazaban. Claro, era una sensación muy rara, después de vivir todo ese tiempo así, también el hecho de recibir también mucho afecto de golpe es como que te choca también. No sé si está tan bueno. Pero realmente la gente ahí vivió. Vos veías Madryn, y Madryn vivió Malvinas. Y vivió muy cerca. Cuando llegamos a Buenos Aires, después de eso, que nos llevaron en un avión a
Nos llevaron desde Madryn a Trelew en unos micros de línea. Después subimos en un avión y con el avión llegamos acá a Palomar. Y en Palomar, no me olvido más, nos llevaron a un hangar, nos hicieron hacer una formación de cuadros y apareció un general N, no tengo ni idea quién era, que durante unos minutos nos estuvo tratando bastante mal porque perdimos. Incomprensible. Pero no teníamos ni voluntad, nada, era escuchar y era decir, bueno, no importa, nos vamos, este tipo que se quede con lo que dice. Las cosas iban sumando feas porque de ahí nos subieron a unos micros que estaban todos con las ventanillas cerradas. Nos llevaron medio escondidos hasta la escuela de suboficiales. Ahí nos tuvieron un par de días más, todo horrible también, ese sentimiento. Porque cuando llegamos nos estaban recibiendo, me acuerdo, nos llevaron a comer y nos sirvieron de comer, al menos lo que me pasó a mí, en la mesa que estaba yo y al lado, nos trajeron asado con papas y no teníamos cubiertos, teníamos que comer con la mano. Yo no lo podía creer. Venía donde el enemigo nos había traído en un barco y a mí me daban de comer. Trataban medianamente bien, éramos prisioneros, pero nos daban un cigarrillo para fumar, llegamos acá y nos esperan para comer en el mismo ejército, tenemos que comer con la mano. Ilógico. Después de eso, esa situación no se sostuvo mucho y ya nos tuvieron que empezar a largar para los cuarteles. Y bueno, a partir de ahí, la llegada a Tablada fue muy rara porque ya en la rotonda de San Justo estaba la gente esperando a familiares. Yo era de San Isidro, pero la mayoría de los chicos eran de por ahí, o sea que estaban todas sus familias, todo era muy emocionante esa llegada. Entramos al regimiento, estuvimos un rato, pero ya no nos podían retener, no había manera de frenar las puertas, ni que ingresen las familias, ni nada, ya se había descontrolado todo. Tema, aparecí, no sé cómo llegué ahí a General Paz y Crovara, no sé, no me acuerdo. Creo que a dedo también, pero una locura de gente, una locura de llanto, risa, que ya venía medio raro porque yo me acuerdo que estando en la escuela de suboficiales era muy raro porque ya se habían metido los familiares y yo me acuerdo que la hermana de Folch lo había agarrado un misil en la espalda y yo me acuerdo que me cruza la hermana y me dice, mirá, soy la hermana del Folch, no sabes dónde está. Y yo ya sabía perfectamente y le decía, mirá, no sé, claro, ¿qué le decís? Claro. Y empezaban a pasar esas cosas. Y me acuerdo que en esa escena apareció mi vieja. En Campo de Mayo. Alguien, después me enteré cómo fue que la llevaron. Y lo que sí me acuerdo que mi vieja me abrazaba y yo era como una estaca. No le podía devolver emoción. No se me caía una lágrima, no me salía un abrazo, nada, la tenía y pum. Eso ya venía medio así. Ahí nos vamos a Tablada, volvemos, ahí en Crovara, me voy hasta la General Paz, me pongo a hacer dedo y de repente para uno y me dice, ¿de dónde sos? Le digo, yo voy para el norte. Sí, cualquier lado me viene bien, cualquier lado. Vamos, lo que sea, yo voy bien al norte. Me dice, no, yo voy para allá. Me dice, ¿a dónde vas? A Martínez, San Isidro. Me dice, yo soy de Olivos. Listo. Me dice, no, bueno, déjame ahí en Olivos. No, te llevo a tu casa. El señor iba con una mamá, una señora grande. Claro, yo después con los años me pongo en la posición del tipo que vengo manejando por General Paz y de repente me hace dedo un tipo que acaba de volver de la guerra. Es una locura. Él me preguntaba cosas, no sé, y yo me acuerdo bosquejos de esa situación, pero me acuerdo que era Besruk, que es una inmobiliaria muy conocida en zona norte, y el señor era Besruk, el dueño de la inmobiliaria, que muy gentilmente me dijo, yo te llevo a tu casa.
te voy a entregar a tu mamá, yo te llevo a tu casa. Y me llevó hasta la puerta de mi casa. Yo vivía en Libertador y Pirovano, y me llevó hasta la puerta de mi casa. Y ahí terminé esa tarde, tocando el timbre y abriendo la puerta a mi vieja, que no tenía idea que yo ya me había visto, mi vieja. Mi viejo no. No tenía idea que yo iba a aparecer. Y bueno, y a partir de ahí, la posguerra. A partir de ahí, durante muchísimo tiempo pensé que lo mejor hubiese sido quedarse allá. Hoy, como les conté, a los 56 años fui papá y ahora tengo muchos motivos por los cuales tener que seguir haciendo cosas acá. Contándole quién fue su papá. Y sí, tengo algunos que les cuentan cosas, sí, pero antes yo también era bastante desarraigado con respecto a mis objetos. Además, durante años, antes charlábamos, pero durante años yo tuve literalmente las medallas estuvieron tiradas en un garaje. Tiradas, literal, tiradas. Y bueno, ahora es como que digo, no, ahora tengo un legado. Ahora quiero que mi hija, que de a poco en su vida tiene 4 años y medio, que vaya tomando el tema de que su papá fue a la guerra, quiero que lo tome con naturalidad, con orgullo, como sea, pero lo lleve con naturalidad, con la mayor naturalidad que pueda, que no sea una carga. Entonces el tema ahora que es chiquita, casi lo vamos rozando de a poquito. Pero bueno, ya le estoy preparando su baúl de recuerdos. Los que, no sé, yo en febrero cumplo 61 años, sigo con las mismas cosas que me gustaban antes, sigo tocando, sigo andando en skate, sigo haciendo snowboard, sigo haciendo todas esas cosas que siempre me gustaron. Pero la edad es así, y el hecho de que muchos de nuestros compañeros están cayendo, no ahora que tenemos una edad por ahí, que también es un poco ridículo caer a esta edad, pero desde hace mucho tiempo que tenemos muchos compañeros que están muriendo en la posguerra, muchísimos, muchos. Y cada uno de nosotros sabe literalmente que tiene una fecha de vencimiento. Y que lo que es un problema para una persona común y corriente, para un veterano de guerra, por ahí es un problema mucho más grande. Pero bueno, hay que saber que llevamos eso y nada. Pato, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes son los que llevan la bandera.